Mi nombre es Ernesto Calvo, soy profesor de la Universidad de Maryland, trabajo en el área de ciencia política y me interesa todo lo que tenga que ver con política. La vida académica nos lleva a todos por caminos un poco insospechados. Uno piensa que la mayoría de los académicos tienen un tema de investigación y lo empiezan a trabajar y pasan 5, 10, 20 años trabajándolos. Pero en realidad mucho se debe a la suerte, cosas que pasan en la vida académica y cosas que pasan con la política en general, en el caso de lo que a mí me interesa, que es la ciencia política. Uno de los casos más interesantes que me pasó a mí es cómo llegué a trabajar en inferencia ecológica, en el análisis de cómo interpretamos eventos individuales a partir de datos colectivos. Y fue interesante porque me enseñó mucho más sobre la disciplina y sobre las ciencias políticas que sobre el caso que estaba investigando. En el año 99 volví para Argentina desde Estados Unidos, donde había hecho un doctorado, y empecé a trabajar para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad de Tela, y en un proyecto de investigación en Sudáfrica, porque en América Latina en general un trabajo no es suficiente, así que tenemos 4, 5, 6. Uno de ellos en particular, que era el de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos que analizar redistritados en los cuales teníamos que cambiar los límites geográficos que eran utilizados para elegir municipios de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso empecé a usar una técnica que no era muy conocida en aquel momento en Argentina, que era la inferencia ecológica, que lo que hace es analizar cuál sería la transformación de votos a nivel colectivo, a nivel individual. Tratar de ver, usando datos agregados, cómo la gente estaría votando cuando uno no puede observarlo directamente. Y eso es importante porque en Argentina, como en todas partes del mundo, el voto es secreto, con lo cual saber cómo vota la gente es en general imposible. A partir de eso empecé a utilizar un sistema de análisis ecológico que lo inventó un profesor de Estados Unidos que se llama Gary King, que es uno de los 2 especialistas en estadística de Estados Unidos con mayor trayectoria. Empezó a usar un paquete estadístico de él que andaba pésimo. Cada vez que yo corría los datos salía cualquier cosa. Me llamaba la atención. No se correspondía con ninguna de las intuiciones que teníamos sobre cómo funcionaba la política en la Ciudad de Buenos Aires. Después de correr muchísimos testeos, me di cuenta que en verdad el paquete estadístico que habían creado tenía algunos problemas serios en la estimación y entonces le mandé a Gary King en Harvard un email diciendo: estoy utilizando el paquete de inferencia ecológica y produce datos que no pueden ser apropiados y estoy controlándolo con otro sistema que se llama de Goodman y los resultados son muy distintos. Al poco rato recibo un email de Gary King desde Harvard que me dice: eso no puede ser, Goodman y el modelo que yo propongo son muy similares, con lo cual los resultados no pueden ser muy distintos. Digo, bueno, pero cuando hay estructura espacial en verdad los resultados difieren muchísimo, le mandé por email. El siguiente email fue: ¿querés venir a presentarlo en Harvard? Eso fue interesante por varios motivos. Muchos académicos, uno hubiera pensado, cuando descubren que lo que están haciendo tiene problemas o errores o produce resultados que no son aceptables, levantarían la carpeta y pondrían debajo de la carpeta ese resultado. Yo era un recién graduado de ciencia política en Argentina, trabajando en el gobierno de la ciudad, que le estoy escribiendo a uno de los politólogos más reconocidos en Estados Unidos. Perfectamente podría haber dicho: eso es un error, seguramente tiene que ver con algo que hicieron con la data, no puede ser mi software. Pero en realidad lo que dijo fue: ¿por qué no venís a presentarlo a Harvard? A partir de eso, al año siguiente, unos 8 meses después, llegué con un colega de Argentina a presentarlo y fue una experiencia muy interesante. El artículo el artículo que sacamos con este colega se terminó publicando en uno de los 3 journals de Estados Unidos y eventualmente me mudé a trabajar primero en la Universidad de Houston y después en Maryland. Lo interesante de la experiencia es que en la medida en que fui a Estados Unidos, no solamente aprendí que hay colegas que muy apropiadamente cuando hay algo que llama la atención, en lugar de ocultarlo, dicen vamos a investigarlo, sino que además mi investigación tomó una dirección completamente distinta. Empecé a trabajar mucho con modelos espaciales, con modelos estadísticos, y en la medida en que fui avanzando con eso descubrí una nueva tecnología que eran estadísticas bayesianas que se hacían con un sistema que se llama cadenas de Markov. Y de pronto empecé a investigar en una línea de investigación que tenía nada que ver con lo que había hecho en mi doctorado. Como tengo algo de déficit de atención que se dice, por lo menos a nivel académico, siempre tengo 4, 5, 6 proyectos que están marchando al mismo tiempo, así que en esta línea de investigación empecé a trabajar cosas que tenían que ver con redes sociales. Nunca, cuando hice toda mi formación académica, había investigado y realizado estadísticas del tipo que tuve que analizar una vez que terminó mi formación.
Con lo cual, en los últimos 15 años, he ido todos los años aprendiendo una nueva tecnología, he ido todos los años cambiando de temas de investigación y me he ido llevando a cosas que en ningún momento estuvieron dentro de mi circuito de preferencias, de conocimientos, de entrenamiento, lo cual ha hecho que la disciplina sea extraordinariamente interesante para mí. En los últimos años, ese tránsito por problemas me llevó a teoría de redes y a partir del análisis de redes a redes sociales. A trabajar con Twitter, a trabajar con Facebook, a trabajar con sistemas de información cada vez más complejos y cada vez más interesantes. Y ahí empecé a descubrir todo un mundo de la academia que en general mucha gente no conoce. Por ejemplo, uno de los colegas que trabaja conmigo en la Universidad de Maryland se dedica a analizar juegos, videojuegos, estrategias de comunicación y estrategias de formación de identidad política, cultural en videojuegos. Por ejemplo, toman el juego EVE, en el cual hay millones de usuarios que habitualmente juegan como hombre y a veces juegan como mujer, a veces toman personalidades que son reales, ficticias, etc. Y cada vez que elige una personalidad nueva, lo que han descubierto estos colegas es que la gente asume esa identidad y juega de modo distinto. Siendo hombre, si yo decido ser hombre en el juego o ser mujer en el juego, la forma en que lo juego es distinta. La misma persona asume esas identidades y opera en estos terrenos virtuales de formas que no son consistentes, uno diría, con la identidad primaria en la que está constituida. A partir de eso, también empezamos a analizar geografías ficticias, geografías alternativas. Juegos como Minecraft, juegos como EVE, no solamente tienen que lidiar con usuarios que toman identidades falsas y tratan de actuar de un modo que no se corresponde con lo que hacen en su vida cotidiana, sino que además transitan mapas y geografías que son virtuales. Los geógrafos han empezado a trabajar muchísimo estas geografías alternativas y una búsqueda que tuvimos para el Departamento de Geografía hace tan solo un año justamente se dedicó a reclutar gente que trabaja sobre geografías alternativas. Así como hay gente que trabaja sobre geografías alternativas, lo que yo hago en estos años es trabajar sobre otro tipo de geografías alternativas, que son las redes sociales en Internet, en las cuales los individuos se ubican espacialmente, no porque viven en Colombia, no porque viven en Argentina, no porque viven en Estados Unidos, sino porque tienen comunidades de todos estos lugares que interactúan de formas específicas. Y en las redes sociales todos tenemos nuestras ubicaciones geográficas y no necesariamente se corresponden con las unidades geográficas en las que vivimos en cada uno de nuestros países. Con lo cual tenemos que reconstruir mapas y estos mapas son mapas virtuales, son mapas que no existen en el mundo real, pero que dominan la vida cotidiana de muchísimos de los individuos. Todos nosotros asumimos identidades y lo hacemos en juegos, lo hacemos en redes sociales, pero también lo hacemos cuando participamos en actividades políticas y en estas actividades políticas podemos entender la data que viene de las actividades políticas del mismo modo que entendemos la data que viene de las redes sociales o la data que viene de los juegos en los cuales participamos. Con lo cual, ninguna de estas actividades hubiera sido objeto de investigación si no hubiera sido porque volví a Argentina y tenía que trabajar en Redistritado, si no hubiera sido porque le mandé un email a Gary King diciendo algo acá no cierra y él me dijo, interesante, ¿por qué no lo investigamos? Si no hubiera sido porque fue a Estados Unidos y a partir de modelos espaciales empecé a vincular mi investigación a otro tipo de tecnologías que eventualmente desembocaron en redes sociales. Y mientras tanto, uno tiene varios mundos de la vida, en la cual uno trabaja en elecciones, en congreso, en redes sociales, y la academia te va llevando por distintos caminos, muchos de esos totalmente insospechados.